Hoy tenemos un tema súper interesante en guaraní. Vamos a hablar de la familia. En guaraní, mi familia se dice Serogalhuacuera. Serogalhuacuera. Así nosotros decimos mi familia. Serogalhuacuera. Aquí tenemos una canción, pero yo no les voy a cantar. Me cuesta mucho cantar, pero sí voy a leer. Y después les voy a traducir para que ustedes puedan saber qué es lo que dice en estas estrofas. Serogalhua escribió una persona que se llama Ida Genes. Oga pengo oiko shesu hasheru. Hendive taita hasheyaruimi. Sheniko buape iyapytépe aiko. Hashe korasõme mborayhu areko. Chejarýi chesýpe amokunu'ũ. Che taita cherúpe avei ahayhu. Ógapeko oiko chesy hasheru. En casa viven mi mamá y mi papá. Hendive taita hashejarýimi. También mi abuelo y mi abuelita. Sheniko buape iyapytépe aiko. Yo vivo feliz con ellos. Hashe korasõme mborayhu areko. Y tengo amor en mi corazón por ellos. Chejarýi chesýpe amokunu'ũ. A mi abuela y a mi mamá las mimo. Che taita cherúpe avei ahayhu. Amo a mi papá y también a mi abuelo. Eso es lo que dice estas estrofas. Y ahora vienen los ejercicios. Dice, ambosa'y cherogaygua rera ahenduvaikue. Pinto los nombres de la familia que escuché en la canción. En este caso, en la lectura. Escuchamos sy, que significa mamá. Tuva o ru también significa papá. Yo puedo decir papá, también se dice ru. Y tuva también significa papá. Después escuchamos taita, que es abuelo, y yarui, que es abuela. Y hermana es reind y hermano es kubu. Lo que vamos a hacer es, en esta parte de nuestro libro, en la página 27, vamos a pintar muy bien estas imágenes. Aquí tenemos representada la familia y aquí a los miembros de nuestra familia. Tenemos a mamá, papá, abuelo, abuela, hermana y hermano. Y con sus respectivos nombres en guaraní. En la página 28 tenemos un ejercicio que dice Amenje Serogalguandive, completo con ayuda de mi familia. Chesy Jera. Mi mamá se llama. Y aquí van a escribir el nombre de su mamá. Cheru Jera. Mi papá se llama. Aquí van a escribir el nombre de su papá. Chejarýi Jera. Mi abuela se llama. Aquí van a poner el nombre de su abuela. Che taita Jera. Mi abuelo se llama. Y aquí van a escribir el nombre de su abuelo. Y el ejercicio 4 dice Amuhanga Cherogaiguacuera ambosa'y. Dibujo a mi familia y pinto. En esta parte de nuestro libro vamos a dibujar a nuestra familia y vamos a pintar muy lindo.